Buenos días, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino. Hoy vamos a desarrollar el programa en función de un post. Bueno, el post es la excusa, evidentemente la información ya comenzó a bajar el día de ayer, pero ayer por la noche posteé algo en Face que dice así como: solo en red es posible, ningún ser humano puede sostener solo tal potencia energética. Bueno, hubo varios comentarios sobre este post, pero bueno, vamos a intentar ir más allá de mero enunciado. Ya sabemos que muchas veces si nos quedamos con la información en ese primer nivel, pues no podemos interpretar ni integrar realmente el movimiento energético que ese mensaje está proponiendo. Entonces vamos a ver de qué se trata desde la perspectiva energética, esto de que solo en red es posible, y también la segunda parte del mensaje que también tiene mucha información. Ningún ser humano puede sostener solo tal potencia energética. Entonces, ya sabemos que abordamos todo desde esa perspectiva más geométrica, esa perspectiva que, si bien evidentemente ocurre en plano sutil, es algo muy concreto, es decir, es muy lógico, son leyes que nos permite el abordaje de toda la reparación del sistema o del viaje hacia ese centro, o del poder darnos cuenta en esas capas profundas de lo que realmente está ocurriendo, y desde ahí pues el acceso a la libertad, ¿no? Recuerden que la libertad no es más ni menos que recordar cómo funciona nuestro sistema energético y hacer un uso consciente de la propia energía. Desde esa perspectiva dejamos de ser víctimas de lo que ocurre fuera y podemos utilizar nuestro poder reconectado, por supuesto, a nuestra amada y divina presencia Yo Soy. Y como hemos mencionado en más de una oportunidad, la maquinaria de Dios es perfecta, es una maquinaria de alta tecnología, ¿no? Es decir, que es una maquinaria que cuando entendemos su funcionamiento, pues realmente podemos alcanzar estados de dicha, de plenitud, de coherencia energética, y tener esa vida serena y consciente que todos anhelamos. Y esta perfección es inmaculada, y podríamos decir que cualquier distorsión que ocurre en nuestras vidas o incluso a nivel planetario es cuando se produce cuando nos olvidamos de esta perfección, de esta maquinaria divina, y empezamos a vibrar en estados de caos, en estados de distorsión. Ya sabemos que en el mundo pues hay mucha densidad, y sería también interesante reflexionar qué aspecto de nosotros también está en guerra, ¿no? Desde el momento en que asumimos esa distorsión que en el planeta pues se manifiesta en determinadas zonas concretas, podemos darnos cuenta que esos estados caóticos y esos estados distorsionados también, de alguna manera, desde nuestras acciones no conscientes, los estamos potenciando o los estamos sosteniendo. Entonces, desde nuestra pequeña parcela, si asumimos la responsabilidad y realmente abordamos ese camino que nos conduce a la paz y a la coherencia energética, vamos a estar contribuyendo en crear la paz mundial. Entonces, ¿por qué esto de la red, solo en red es posible? Ya sabemos que, bueno, que somos una unidad, que provenimos de la misma fuente, pero más allá de eso, me gustaría que analizáramos esta segunda parte del mensaje. Ningún ser humano puede sostener tal potencia energética, porque si nosotros lo visualizamos desde la perspectiva del canal, ¿no? Todos somos canales y todos estamos realizando una labor desde nuestra actividad diaria, desde nuestra propia vida, desde la creación que impulsamos a través de los centros creativos. Nosotros podríamos
pensar que una creación desconectada puede llegar a mover energía, pero hasta un límite determinado. Es decir, que un ser humano solo puede actuar hasta determinado punto. Hay una especie de tope, hay una especie de límite, pero no solo por un tema de capacidad o incapacidad. Es decir, cuando uno se activa como canal y empieza pues a recibir esa potencia energética de planos superiores, que son pues es la asistencia que necesitamos para aportar nuestro grano de arena en la tierra, es tal potencia energética que un sistema desconectado no la puede sostener. Es decir, que si no comprendemos que en determinados niveles el único modo de actuar y de sostener esa energía es a través de la red, puede ocurrir que la persona termine pues en estados de distorsión, en estados de desconexión, o que empiece pues a sufrir contaminación energética, a perderse por los caminos del ego o incluso en ocasiones de la locura. Pero si lo vemos desde la perspectiva energética, nos damos cuenta que tiene una lógica, es decir, que hay un potencial de energía que es imposible sostener desde un sistema energético que no está conectado a la red. Y yendo un poco más allá, vamos a comprender, recuerden que hablamos mucho aquí del plexo, hablamos mucho de la casa del ego, hablamos mucho de ese centro energético que si no está reconectado a la amada y divina presencia yo soy, nos puede llevar a vincularnos con la víctima y bueno, toda la distorsión que se genera a través de la víctima. Cuando no hay esa conciencia colectiva, cuando no hay esa activación de la red, cuando realmente el propósito no es supremo y hay intereses personales. Recuerden que en el programa anterior estuvimos hablando de la acción desapegada y decíamos que justamente se trataba de recordar que el beneficio personal está en sintonía del beneficio colectivo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que desde la reconexión con la Madre Divina Presencia Yo Soy estamos desconectando esa ruta que muchas veces el ego nos marca, el ego desconectado es puerta hacia la distorsión, es puerta hacia la oscuridad, pero no desde la perspectiva moral, sino desde la perspectiva energética. Y hablando de todo esto, se me presenta la imagen de Jesús y particularmente la tentación de Jesús, ¿no? Aquella tentación que él tiene desde esta energía caótica denominada Satán, el demonio, Satanás, en el desierto, ¿no? Cuando él se va al desierto y después de los 40 días y las 40 noches en estado de hambre se le presenta a Satanás. Satanás es la tentación. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece poder, es decir, que esa tentación de Jesús en nuestra vida cotidiana está ocurriendo permanentemente y es la tentación del ego. Desde la perspectiva energética sería la desconexión del propósito mayor, es decir, olvidarnos que nuestra vida en estados de coherencia está laborando por un propósito que solo se alcanza en red, desde la reconexión de todos los seres humanos a su amada divina presencia Yo Soy. Esto sé que para algunas personas puede sonar muy religioso, pero lejos está al menos de los mensajes religiosos de las religiones institucionalizadas, ¿no? Ya sabemos que incluso todas las instituciones lo que han hecho es usurpar la verdad contenida en los mensajes y hacer un uso totalmente distorsionado. Sin ánimo de criticar ni ofender a nadie, lo que han hecho las religiones
es generar pues estados de caos a través de la explotación de los seres humanos, a través de la injusticia, a través del maltrato, a través de la destrucción, a través del apoyo a las guerras, ¿no? No solo en la actualidad, a lo largo de toda la historia occidental, las famosas guerras santas, la Inquisición, es decir, es inconcebible que la palabra de Cristo o la palabra de cualquier maestro que haya transmitido ese nivel de amor incondicional y de pureza pueda ser utilizado para generar odio, para generar enfrentamiento entre los seres humanos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que esa tentación de Cristo está ocurriendo permanentemente en nuestras vidas y es esa lucha de fuerzas que principalmente se aloja en nuestro plexo, en nuestras ansias de poder, en nuestra búsqueda del beneficio personal más allá de todo, es cuando podemos realmente empezar a trascender este impulso que nace en estados de desconexión y que estarían pues también yendo en contra de las leyes universales, ¿no? Todos sabemos que partimos de la misma fuente, ¿no? De ese universo, de esa inteligencia de Dios, ¿no? La primera ley del Kybalión, y pues es imposible que podamos llevar a cabo el gran plan desde la soledad, ¿no? Porque cuando intentamos hacerlo desde la soledad, en realidad lo que estamos haciendo es alimentar el ego. Ya sabemos que nuestro sistema energético fue vulnerado, ¿no? A lo largo de la vida, principalmente pues al encarnar, ya hubo un choque frecuencial. Luego a lo largo de nuestra infancia, las heridas que cada uno hemos tenido, y esas heridas que se mantienen activas en el sistema energético son las que nos conducen muchas veces a la distorsión, es decir, desde la herida buscamos reconocimiento, buscamos amor, buscamos seguridad, y entonces iniciamos un viaje, pero no es un viaje ascendente, sino es un viaje que nos encierra a nosotros mismos en esa misma dinámica de insatisfacción, de inseguridad, de desconexión. Qué importante es que nos unamos y todas las personas que estamos pues también realizando esta labor, que estamos en estados de reconexión cada vez más intensos, pues aunar nuestra intención y desde el amor y la pureza, porque justamente esas heridas que todavía están activas en nuestro sistema energético son las que permanentemente nos quieren llevar a esas zonas que todos conocemos. Bueno, esto lo digo yo, esto lo sé yo, esto no es como la aprobación que necesita ese ego dolido, dañado, y desde ahí pues estamos siendo tentados por ese demonio, por ese caos, por esa energía distorsionada que está dentro de nosotros. Recordar que también hemos hablado del bien y del mal desde la perspectiva energética, es decir, de Dios y del diablo desde la perspectiva energética, y no es más que estados frecuenciales, ¿no? Es decir, estados amorosos, estados ordenados, es lo que nos conduce pues a la divinidad, y los estados distorsionados, los estados que nos conducen a la propia sombra, es lo que también podemos asociar con el demonio. Desde esa perspectiva, pues lo divino y lo demoníaco está dentro. Puede asustar o puede parecer blasfemo, pero sin embargo, cuando lo vemos desde esa perspectiva energética, en nosotros está el poder de elegir desde la conciencia en el centro en qué estado frecuencial posicionarnos, y desde ese estado frecuencial, por supuesto, impulsar las creaciones con conciencia y desde el amor. Recordando sí que estar en este plano dimensional pues es un juego que requiere atención permanente, porque estamos en un plano denso, de hecho a eso hemos venido, ¿no? A aprender, a experimentar, a sanar y también a aportar pues nuestra semilla de luz, a activar nuestros canales de reconexión con el todo para que a través de nosotros se plasme la energía divina en este plano dimensional. Sin embargo, el estar acá pues es ese sube y baja frecuencial permanente. En algunos momentos pues sí nos resulta fácil conectar con la red y darnos cuenta que
que la creación es colectiva, y en otros pues bajamos y se activa el dolor y se activan las heridas, y entonces el ego empieza pues a seguir ese otro camino, a buscar poder, ¿no? A buscar esa ruta que le va a dar seguridad, pero una seguridad totalmente limitada, no es una seguridad verdadera, no es una seguridad que nos conduce a estados de dicha y de paz. Entonces, cuando nos damos cuenta que desde esta perspectiva energética, desde la conciencia en el centro, desde el recordar que la tentación de la distorsión del demonio, de Satanás, llamémosle como sea, está ocurriendo todos los días permanentemente en nosotros, y es esa puja, ¿no?, de fuerzas que en estado reconectado tiende a ascender, y en estados de desconexión desciende en una espiral que nos lleva a zonas cada vez menos luminosas. Desde esa conciencia, desde ese recuerdo, tomamos decisiones y recordamos que hay rutas que se van aperturando con nuestro andar, y bueno, y como decimos, a veces esas rutas son luminosas y ascendentes, otras veces no lo son, pero cuando nos mantenemos en el eje y cuando recordamos que la tentación de Jesús en realidad es la tentación del ego, es cuando podemos trascender ese ego y no matarlo, como decimos siempre, sino reconectarlo a la conciencia de la amada y divina presencia yo soy. Y de este modo poder reconectar con la pureza de las escrituras, poder alcanzar esos estados de conciencia, de dicha, a poder empezar entre todos a imprimir una nueva energía en el mundo, a salir de la cárcel del paradigma que nos hace creer que los de arriba pues tienen el poder y que nosotros nada podemos hacer, y que si hay guerras en el mundo pues es normal que las haya porque hay grupos que se enfrentan a otros grupos. Es decir, cuando vemos que todo eso que está sucediendo fuera en realidad es el mismo proceso que está a una escala menor, está ocurriendo en nosotros, es esa misma guerra, es esa misma puja de energías que suele alojarse en los chakras inferiores, es cuando podemos alcanzar estados de paz, primero en nuestro campo energético, y por supuesto que esta energía es expansiva. Siempre se nos recomienda alojar la conciencia en el ahora, en el único tiempo que existe, como para poder estar atentos y percibir cuál es la calidad energética de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, cuando nos alojamos en otro tiempo, como el pasado, el futuro, es decir, otro tiempo que nos saca de este momento, del único momento que existe. Nos perdemos y no somos capaces de tomar esas decisiones sobre nuestro propio sistema energético. Es cuando comenzamos a echar la culpa afuera, cuando empezamos a criticar, ya sea desde la palabra o desde los pensamientos, a nuestros hermanos, y cuando generamos abismos, generamos distancia, y esa misma distorsión que creo permanentemente con el otro es lo que está sosteniendo energéticamente una guerra en el planeta, o cualquier otra distorsión, explotación de personas, maltrato a la madre tierra. Asumir la propia responsabilidad creativa es realmente ser capaces como seres humanos de dejar de sostener realidades distorsionadas, de desactivar en nuestro propio sistema esos mecanismos que nos llevan a la creencia de la separación, a la creencia de que el beneficio es absolutamente personal y que lo que le pase al vecino pues es tema del vecino. Sé que es una labor que nos va a llevar toda la vida, sé que es una labor muy profunda, sé que muchas veces nos resulta difícil trascender el mero dogma, porque en calidad de dogma todo esto ya lo sabemos,
lo hemos leído en muchos libros, lo hemos escuchado, lo hemos repetido, pero la propuesta que se nos está haciendo hoy día es ir más allá del dogma y conectar con la energía, con el mensaje, pero a nivel energético, poder comprender esa verdad geométrica, energética, para así poder instalarla en nuestro sistema. Es una verdad que cuando se instala, se caen los velos, y al caerse esos velos dejamos de sostener realidades distorsionadas. Es una labor que requiere mucha conciencia y mucha fuerza de voluntad, y que básicamente es con uno mismo. Y volviendo a lo del ego y a lo del post, ningún ser humano puede sostener tal potencia energética. Eh, Realmente cuando nosotros no reconectamos con nuestra divinidad y con la red y con todo lo maravilloso que hay, con la asistencia que está permanentemente en nuestras vidas, lo que hacemos es estrangular el canal central, es decir, ese canal central que es el que nos conecta a la fuente, al centro de la Tierra. Es ese canal a través del cual vamos a recibir energía permanente, vamos a estar nutridos energéticamente, vamos a tener energía vital, vamos a tener abundancia, vamos a tener claridad, vamos a poder alcanzar estados frecuenciales elevados de dicha. Cuando nosotros vibramos o queremos impulsar las creaciones, o nos creemos, ¿no?, a través de esa tentación de Satanás, ¿no?, nos creemos que sí, que somos únicos y todopoderosos, que igual ahora voy a decir algo con respecto a esto. Es cuando el canal se empieza a estrangular, cuando el canal se empieza a obturar, cuando la energía no fluye. Y lo que quería decir como apartado a esto, por supuesto que somos seres maravillosos, multidimensionales, claramente todos somos capaces de hacer mucho, de anclar nuestros canales de luz en la Tierra. Es decir, este mensaje no va en detrimento de la capacidad del ser humano, no estoy dudando de las capacidades que tenemos como porción de Dios en la Tierra, pero justamente como porción de Dios en la Tierra vamos a poder canalizar esa energía divina cuando todas las piezas del puzzle, del rompecabezas, pues laboren en unidad. Es decir, que también hay muchos mensajes en este momento, muchos mensajes de la New Age que, como se alojan en calidad de dogma y pierden el sentido original, y es ahí donde tenemos que estar atentos, porque fue lo que ocurrió con los mensajes de Jesús y con los mensajes de tantos maestros que a lo largo de la historia llegaron a la Tierra y fueron canalizados por seres que estaban conectados. Que no nos ocurra eso hoy día, en este momento tan maravilloso donde se está viendo realmente un despertar de la conciencia, que no se utilice toda esta potencia energética para distorsionarnos, para confundirnos, y que terminemos conectando con estas verdades universales en calidad de dogma. Y ya sabemos que cuando se convierten en un dogma, pierden la fuerza, pierden la potencia y pierden realmente la verdad, ¿no? Porque un dogma no es nada más que una norma. Un dogma pues domina conciencias, un dogma dirige, un dogma es utilizado pues por las altas esferas que intentan desviar la atención de estos procesos que realmente están siendo muy hermosos y son procesos introspectivos y de recordar cómo funcionamos realmente a nivel energético y quiénes somos. Entonces, si nosotros somos capaces de conectar con la verdad y no quedarnos en el dogma, vamos a poder realmente hacer ese movimiento energético y cambiar el mundo. Por supuesto que se puede. El cambio comienza, como ya sabemos, sí, comienza por uno, pero es un ajuste energético, es una reparación energética, es una toma de conciencia y es una decisión sobre qué mecanismos voy a desactivar de ahora en más. Si nosotros estamos con la conciencia en el centro, si nosotros estamos percibiendo en los momentos en que se activa el ego, y ese ego que tiene hambre, tiene sed de poder,
porque cree que a través de ese poder va a ser un ser importante, va a ser valioso, va a ser reconocido. Es un mecanismo que todos conocemos, porque todos hemos en algún momento, incluso diariamente, por eso no es algo que está muy lejos, permanentemente estamos lidiando con eso. En el momento en que lo reconocemos es cuando podemos trascenderlo, porque en definitiva ese poder, o sea, ese Satanás que se nos presenta diariamente ofreciéndonos el poder y todas las riquezas, si no estamos reconectados, no solo, como decía hace un momento, estaríamos obteniendo satisfacción por 10 minutos, sino que también estaríamos generando karma, estaríamos pues alejándonos del propósito original. Y los seres humanos bueno, que ya somos muchos en estos tiempos, por eso estamos en estos procesos de reconexión, los seres humanos que ya estamos recordando que esos caminos del ego no nos conducen a nada, hay cierto incluso aburrimiento, hay cierta desidia a la hora de seguir esos caminos. Hay momentos en que incluso cuando ya volvemos a recorrer estos caminos tan conocidos, sentimos como que se cierra una puerta y nos sentimos aburridos. ¿Por qué? Porque el alma, en realidad, lo que nos está diciendo es: aquí ya no hay más aprendizaje, es decir, por este sendero ya no hay más energía, no hay más aprendizaje. Retoma otra marcha, porque por aquí ya está, a nivel álmico, o sea, tu viaje álmico ya emprendió esta ruta millones de veces y hoy día pues ya está, ya se culminó este sendero, entonces está agotado, ya no hay más aprendizaje. Entonces, cuando nosotros desde esa valentía y desde esa reconexión nos damos cuenta de que, ok, aquí hay una puerta cerrada, pero porque este sendero ya lo he estado recorriendo durante vidas y vidas y ya no me conduce a nada, entonces invierto el sentido de la marcha y me atrevo a iniciar otro viaje, otras rutas. Bueno, como decimos siempre, el viaje auténtico es hacia el centro, ¿no? Es el viaje que realmente nos va a conectar con la infinitud, nos va a conectar con el todo, ¿no? Cuando podemos recordar que sí, que la labor es en red, cuando trascendemos esa pelea, esa disputa, esa lucha de fuerzas que permanentemente está ocurriendo en nuestro plexo y soltamos y liberamos y nos damos cuenta que solos no podemos sostener esta potencia energética. Como decía al principio, hay un nivel que nos permite laborar solos, pero ya si queremos seguir avanzando es imposible, pero porque no somos capaces, y como decía antes, esto no está diciendo que el ser humano no sea capaz, pero justamente si lo visualizamos geométricamente vamos a ver diferentes canales que en estado de verdadera reconexión con la fuente se unen generando un canal mayor. Imaginen la potencia energética, la energía rosa dorada que puede llegar a descender en este plano dimensional por ese canal. Cuando nosotros estamos haciendo labor de forma independiente y creyendo que solo podemos, nuestro canal es finito, o sea, nuestro canal en determinado momento no tiene la capacidad de sostener ese potencial energético. Entonces, por supuesto que somos seres divinos y somos seres poderosos y somos seres que tenemos muchas capacidades que hoy día se están reconectando y que claramente nos conducen a la libertad. Pero por la lógica de la maquinaria de Dios, y esto es lo perfecto, lo divino, esto es lo que me parece fantástico, es que es la propia maquinaria, es un sistema, nuestro sistema energético es un sistema perfecto y es una maquinaria, como decía, de tecnología sutil, de tecnología elevadísima, que tiene una lógica, y justamente el comprender esta lógica es lo que nos conduce a la libertad, porque en esta maquinaria las piezas no pueden operar independientemente. Es un todo, es un mecanismo que funciona pues con la coherencia energética de todas las piezas. Cuando nos damos cuenta que somos una pieza de esa tecnología mayor y que para que funcione el todo y para que haya paz en el mundo y para que se pueda anclar la energía del amor incondicional en este plano dimensional, hace falta que todas las piezas estén laborando con la misma intención. Y esto no quiere decir que vamos a ser corderitos, que no vamos a tener una vida individual, no.
ahí el miedo. Yo sé que hay mucha gente que quizás está peleada con mensajes religiosos y es la primera defensa que manifiestan. Ay, pero mi vida, ¿no? Es como que ahí la mente se activa y pareciera que vamos a dejar de ser libres. Es al contrario, desde la reconexión, cada uno de nosotros se va a poder expandir en libertad, porque alcanzar esta conciencia y estos planos vibratorios elevadísimos es lo que nos instala en lugares nuevos, es decir, que el sistema completo, ¿no? se unifica en esa coherencia divina. En estados de desconexión nos habitamos solo desde la conciencia en el tercer, segundo y primer chakra, es decir, que en estados de desconexión nuestros intereses son absolutamente materiales. Cuando nosotros empezamos a expandir nuestra conciencia, a expandir nuestra energía y a elevar la conciencia, permitimos que toda la maquinaria de Dios, todo nuestro sistema energético se active y que principalmente se inauguren rutas nuevas, no es que sean nuevas porque es nuevo ahora, no, nuevas desde la perspectiva de que las hemos olvidado, más que nuevas, rutas que siempre estuvieron, porque son parte de este sistema, pero quizás hemos olvidado, ¿no? Cuando estamos desconectados, el circuito energético fluye solamente por los 3 chakras inferiores. En estados de reconexión se inauguran otras rutas, o reinauguramos, por decirlo de alguna manera más genuina, rehabilitamos rutas que quizás habíamos dejado de transitar y, bueno, con la falta de uso quizás había crecido vegetación y nos habíamos olvidado que estaban. Entonces se trata de elevar la energía al corazón, a Anahata, al chakra cardíaco, reconectar ese centro al centro del cerebro y desde esa ruta luminosa establecer el contacto con nuestra amada y divina presencia Yo Soy y con todos los seres que nos están asistiendo permanentemente. Desde el anclaje, desde la conciencia, en el anclaje, en esa zona superior, en ese lugar que es totalmente expansivo y elevado a nivel frecuencial, conectamos muy fácilmente con la frecuencia del amor incondicional y podemos observar esos movimientos, esas luchas, podemos observar la tentación de Satanás que permanentemente está ocurriendo en nuestro ego a través de la puerta de entrada, que es la primera herida y todas las heridas que posteriormente fue sufriendo nuestro sistema energético. Por eso esas son las puertas de entrada a la famosa oscuridad, ¿no? Que bueno, desde el paradigma antiguo pues lo poníamos afuera y en realidad todo lo que entra en nosotros es porque hay puertas abiertas que están permitiendo la entrada de esa energía. Así que la libertad y el empoderamiento también está en el recuerdo de que al único ser al que podemos sanar, reformatear, reprogramar, armonizar es a nosotros mismos. Desde esta reparación en el propio sistema, evidentemente vamos a conectarnos con el entorno de manera más saludable y vamos a estar colaborando pues de manera consciente, luminosa, amorosa y respetuosa en el orden planetario. Y vamos a dejar de sostener estas realidades distorsionadas que muchas veces una parte de nosotros denuncia o desaprueba, pero otra parte de nosotros está sosteniendo energéticamente a través de la incoherencia de nuestras creaciones y del uso poco amoroso que hacemos de nuestros centros. También de todas las realidades que sostenemos a través de los mensajes que transmiten los canales de televisión. Elegimos realmente conectar con esas realidades o no. ¿Por qué los medios de comunicación transmiten solo malas noticias? Es evidente, están anclando esa energía distorsionada en el planeta, en nuestras conciencias. Día a día se está instalando, se está imprimiendo esa calidad energética. ¿Por qué los medios de comunicación no transmiten noticias luminosas? Porque bueno, el plan era otro, pero nuestro despertar y nuestra conciencia está moviendo la intención y estamos entre todos intentando, y ojalá que lo logremos, alcanzar este planeta reconectado.